Muy bien. Me enviaron estos arbolitos. Mire qué árboles tan bonitos, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Quién dijo lo del piquito? ¿Ah? Fred. Sí, yo no los veo. ¿Tú? ¿Me los muestra? ¿Me los muestra? Venga a ver. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo le dijo el Señor Jesús a Nicodemo? El que no ¿qué? El que no nace de no puede ver ni puede entrar en el reino de los cielos. Créanme, mire, puede ser su mamá que lo parió, su papá que lo crió, su esposo con el que usted duerme todos los días, su amada esposa, sus hijos amados, sus amigos más queridos, la gente más cercana. Si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Aunque quiera verlo, aunque la persona se esfuerce, Pablo dijo, esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, lo mejor que usted puede hacer, si ya nació de nuevo, es orar a Dios para que Dios le permita a esas amadas personas que nazcan de nuevo, porque una vez nazcan de nuevo, van a decirte el día de mañana, ya entendí, no me tiene que explicar nada, ya lo vi, es la única manera. No se trata de ser buena gente o mala gente, se trata de nacer de nuevo, y eso solo se lo da el Espíritu Santo a aquellas personas que se lo pidan. Usted puede decir, bueno, yo no he nacido de nuevo, realmente me estorba todo esto, no entiendo bien, pero entonces sí puede orar al Padre y pedirle que le regale el Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo, si ustedes, siendo humanos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, porque si un hijo de ustedes les pide un pan, no le van a dar una piedra. Si un hijo de ustedes les pide un pez, no le van a dar una serpiente. Cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Entonces, hasta yo mismo puedo pedir nacer de nuevo, y es pidiéndole a Dios de que me dé su Santo Espíritu. Entonces, por eso estamos trayendo estas imágenes. Yo sé que la gran mayoría son muy inteligentes y vieron los rostros dándose ahí un besito, pero realmente si uno no está apercibido, solo ve unos árboles ahí en un precipicio, muy lindos a propósito, guapos esos árboles, levantarse ahí. Pero si alguien como Freddy viene y dice, vea, lo que pasa es que yo así beso a mi esposa y entonces por eso vi, y me los muestra, ya entonces los veo. Esa es otra de las cosas. Para nacer de nuevo hay que tener humildad. Mire al de lado, dígale, humildad. Hay que reconocer que de Dios realmente no sabemos nada, y Dios es el que nos tiene que regalársenos Él para que nosotros lo podamos entender. Bien, hoy quiero compartirles algo de lo que hay en este capítulo 9 del Evangelio de Juan. El Señor Jesús, terminado el capítulo 8, se fue de en medio de la gente que lo quería matar. No porque les tuviera miedo, sino porque todavía no había llegado su ¿qué? Su hora. En otra ocasión, el Señor Jesús viene a mostrarnos la gran diferencia que hay entre la luz que Él trae y las tinieblas en las que la humanidad vive. Podemos tener reflectores, podemos tener faros, podemos tener grandes linternas, pero a las tinieblas que se refiere acá la palabra no son las tinieblas de la oscuridad natural, son aquellas tinieblas que hay en la mente de las personas, porque recuerde que nuestra mente es donde se albergan los argumentos,
donde se albergan las cuestiones que a través de los pensamientos desde pequeños nos han ido implantando. Entonces, un ser humano sin Dios, no estoy hablando sin religión, sin Dios, porque yo puedo ser una persona muy religiosa, ser una persona entre comillas muy espiritual, pero sin Dios un ser humano está en tinieblas. El Señor Jesús se identifica a sí mismo con la luz. La luz verdadera vino a este mundo. En el capítulo 1 de Juan, el Señor Jesús ya nos expresa por el Espíritu Santo lo que Él viene a traer. Además dice que las tinieblas no prevalecieron contra esa luz. Ya está en pasado. La luz de Dios ya está entre nosotros en la persona del Señor Jesús. Entonces, cuando el Señor Jesús viene, además de presentársenos como Dios, viene a mostrarnos que Él hace cosas que nadie más puede hacer de la manera como Él las hace. Y en este capítulo nos vamos a encontrar un señor que era ciego de nacimiento. No es una persona que perdió la vista en un accidente o por el uso irresponsable de su visión, sino que nació así. Al pasar Jesús, quiero que sepas que el Señor Jesús siempre pasa por tu vida y ve cuál es tu necesidad. Pero cuando mira tu necesidad, la puede arreglar si Él quiere, es su albedrío hacerlo o no. Pero con cada milagro que el Padre, el Señor Jesús y el Espíritu Santo realizan en nuestra vida, pues sí, nos solucionan un problema como el que tenía este señor hace 2000 años, pero ese no es el énfasis del milagro. Quiero que empecemos a ver los milagros como realmente son. Es la manifestación soberana de Dios y la respuesta nuestra a esa manifestación soberana de Él es obnubilarnos con su grandeza, con su deidad, con su santidad. Es entregarle toda la gloria a Él. No pensar que soy una persona muy especial porque me hizo un milagro y al otro no. No, cuando Dios hace un milagro es porque quiere mostrar su grandeza, la de Él, recibir su gloria, mostrarnos que Él puede, como soberano, hacer lo que le provoque. Y recuerden que lo que Dios le provoca siempre es bueno, siempre es agradable y siempre es perfecto. Aunque este muchacho o este señor nació ciego, ya entendemos, por lo que hemos visto en los primeros 9 capítulos, 8 anteriores, que todo lo malo, todo lo desagradable y todo lo terrible está en la humanidad, no porque Dios lo permitió, sino porque la humanidad caída en eso se metió cuando al Padre desobedeció en el jardín. ¿Me hago entender? Ya hemos aprendido acá, con humildad, a entender que todo lo bueno, agradable y perfecto viene de Dios y todo lo malo y perverso viene de estas tinieblas en las que la humanidad caída se hizo esa inmersión y el Señor viene a sacarnos de ahí. Entonces vemos a una persona que está sumida en la oscuridad física, pero también el Señor Jesús está mostrándole al pueblo de Israel hace 2000 años la oscuridad espiritual en la que vivían, así tuviesen religión. Se habían hecho religiosos de una manera tal que ni Dios les servía. Ellos querían un Dios a su manera y resulta que eso no es lo que Dios quiere. Ya vimos que la gran mayoría de personas creen en Dios, obvio, pero tienen un pequeño problema: no le creen a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. La persona que no ha nacido sino de su papá y de su mamá, por buena que sea, por obras que haga, cree en Dios a su manera, en su cuadrito pequeño mental. Piensa que puede gobernar inclusive sobre Dios y hacer que Dios sea alguien más a su servicio. Pero aquellos que hemos nacido de nuevo y renovamos entendimiento, nos damos cuenta que Dios es soberano y es un acto de valentía reconocer que Dios es el que enriquece y Dios es el que ¿qué? El que empobrece. Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Dios es el que humilla y Dios es el que exalta.
Cuando entiendo eso, no es que lo acepte porque me tocó, sino que lo entiendo razonable e inteligentemente, lo digiero, me doy cuenta de su soberanía. Entonces aquí tenemos al Señor Jesús, que es Dios, pasando, y en ese momento vio a un hombre ciego de nacimiento. Otra de las cosas que debemos mirar hoy es en qué clase de pacto tú y yo vivimos. Diga conmigo, pacto. Hay un pacto que es el antiguo, las personas viven en él así no conozcan ese antiguo pacto, y es un pacto que siempre está buscando la causa o el motivo de por qué a las personas le ocurren las cosas. De manera que eso siempre están pensando de esta manera: no, si este señor nació ciego, es porque tuvo que él o sus padres haber hecho algo muy malo. Entonces tenemos personas que nacen enfermas. Esa personita que nació enferma no hizo nada malo, y empezamos a mirar si fue que sus padres o sus tatarabuelos o sus bisabuelos hicieron algo que trajo como esa maldición generacional a sus vidas. Y aquí entonces empezamos a señalarnos y a decir: ah, no, es que si le pasó eso es porque algo tuvo que haber, tomados de aquella cosa de que lo que uno siembra, ¿qué? Eso recoge, y eso hay que evaluarlo, hay que cogerlo con pinzas, hay que mirar. El pacto antiguo de Moisés, el que Dios le había dado a Moisés en el Sinaí, era un pacto que cumplía esta función: mostrarle al ser humano que había nacido bajo pecado y que cometía ¿qué? Pecados. Por eso la tabla del no. La tabla del no la recibe Moisés y dice: no matarás, no robarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, debes honrar a tu padre y a tu madre, porque si no lo honras no vas a tener larga vida, no codiciarás, no tendrás dioses ajenos delante de ti. La tabla del no. Una vez entonces Dios da ese pacto, la humanidad que está ¿en qué está la humanidad? En tinieblas. Diga eso, en tinieblas. Empieza a ver el faro del antiguo pacto, que es el que me está señalando las normas que en mi oscuridad estoy en transgresión y estoy violentando, y que para mí pues no es hasta normal. Psicológica y psiquiátricamente yo le puedo buscar hasta una explicación a eso y acomodarme a que el ser humano es así. Los humanos somos así y punto. Por eso Dios tiene que venir desde su santidad y mostrarnos en qué andamos mal. Porque si la persona no se da cuenta que está mal, ¿qué rayos va a querer salir de ahí? ¿Me hago entender? Ahora, ¿sí me estoy haciendo entender, amigos? Recuérdenme, ¿a qué es que venimos? ¿A qué? A renovar nuestro entendimiento, porque nuestra manera caída de pensar no sirve. Usted me dirá: a mí me ha funcionado, a usted. Pero Dios nunca pasa por la vida de alguien para dejarlo como estaba, porque si no, ¿a qué vino? Pues uno venir desde el cielo a dejarme como estaba, no tiene razón de ser. Entonces, una vez, expliquémoslo con las normas de tránsito. Para usted es normal 180 kilómetros por hora rumbo a su casa, subiendo Palma a 180, ¿cierto? Así, en esas curvas sin peralte, a usted le parece eso normal. Cuando empieza a haber unos letreros por allá que dicen 60, y unas cámaras que le pasan una fotomulta si es que no se mata antes, y le llegan a la casa, y usted empieza a decir: ¿pero por qué? Porque sí, a mí me parece que 200 kilómetros por hora es normal, voy despacio. Pero entonces la ley empieza a darte protecciones a través de la norma, porque no solamente te puedes matar o lesionar tú, sino que puedes ¿qué? Dañar a otros. Claro, entonces le llega a tal cantidad de partes que usted empieza a mermar, 180, 160, que llega por ahí a 59, y se da cuenta de que eso estaba mal hecho y lesionaba a los demás, y lo lesionaba a usted por la norma. ¿Sí me estoy haciendo entender? Por la norma. Entonces, una vez Dios logra eso en el antiguo pacto, ahí sí puede mandar el segundo pacto, que es el que el Señor Jesús viene a representar. Entonces usted me dirá: yo no sé por qué dice que así yo no conociera el antiguo pacto, vivo en él. Fácil, porque usted siempre, sea quien sea, del planeta, del país que sea, siempre va a estar, sea en inglés, en francés, en ruso, siempre va a estar mirando cuando el otro comete un error,
para caerle encima. Tiene que ser muy cuerdo, una persona pues muy zen como para ayudar al otro en medio de sus dificultades y en sus problemas, en sus propias fuerzas. Sí, tiene que ser usted muy equilibrada, mi hermana, mi amiga, quien está escuchando esto, que ve cometer un error a su marido, de esos así bien desagradables, que no le quiere que le sucedan a nadie, para usted no caerle encima y enseguida llamar por teléfono a sus mejores amigas, a sus padres y a la gente. ¿Por qué? Porque el ser humano caído es así por naturaleza. ¿Me hago entender? ¿Aló? ¿Están aquí mis amigos? O viceversa, porque los hombres también, esto no tiene sexo, el asunto de la naturaleza caída. Y le preguntaron entonces sus discípulos, que venían acostumbrados al antiguo pacto. Entonces trasladémonos a hace 2000 años. ¿Están aquí mis amigos? Usted y yo vamos con el Señor Jesús, estamos ahí viendo cómo funciona la cosa. Él va con mínimo 10 o 12 discípulos. Sí, Judas todavía estaba. Entonces vemos un señor ahí ciego, y nosotros que estamos acostumbrados al antiguo pacto, así no conociéramos de él, inmediatamente los discípulos, diga conmigo, los discípulos. Pues que esta pregunta no la estaban haciendo los fariseos ni los escribas. Los discípulos le dicen al Señor: Rabí, maestro, ¿quién qué? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya qué? Nacido ciego. Ellos estaban basados en el antiguo pacto, en lo que dice el código de tránsito pasado. Y eso lo refrenda usted en Éxodo capítulo 20, en el capítulo 34, en Números 14, en Deuteronomio 5. Porque este asunto de los hijos que nacían con alguna enfermedad era contemplado en el antiguo pacto y a la vez se consideraba como una maldición. Sin embargo, el Señor Jesús, que no viene a representar el antiguo pacto, sino que viene a representar el nuevo ¿qué? El nuevo pacto, entiende que la pregunta es importante de parte de sus discípulos, y él no puede permitir que sus discípulos sigan caminando en el antiguo pacto, porque eso ya pasó. Hebreos dice que el antiguo pacto fue derogado y el Señor Jesús estableció el nuevo. En vez de andar buscando un problema para cada solución, el Señor viene a dar la solución a todos. En el antiguo pacto, la persona siempre está buscando un problema, y no para solucionarlo, sino para caer encima a quien el problema le está agobiando, o por lo menos a quien consideramos que es culpable de ese problema. Era la ley del talión. Recuerden que la ley decía que si alguien te lesionaba, tú le podías causar la misma lesión. Si alguien te había irrogado una lesión, tú podías lesionarlo de la misma manera, a tal punto que si alguien me privaba de un ojo, yo le podía sacar a él ojo por ojo. ¿Qué dice? Diente por diente. Eso es el antiguo pacto. Usted me la hace, yo se la hago. Usted me la hace, me la paga. El amor llega hasta el día que me falle. ¿Ha escuchado eso? ¿Ha escuchado eso? Yo lo quiero, yo la quiero hasta, mejor dicho, punto. Rabí, dice él, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? John, ¿por qué hace tanto énfasis? Porque esto es muy importante. Porque usted necesita saber en qué pacto vive. ¿Para qué? Para que solucione de una vez esa situación incómoda de su naturaleza caída, o si está en un sistema religioso que no ha avanzado a la revelación del nuevo pacto, usted se va a encontrar en congregaciones o en reuniones entre comillas religiosas y cristianas, en las cuales la gente está detrás de la gente a ver cuándo el otro cae para caerle encima. Y usted va a encontrar congregaciones completas, la mitad de la congregación en disciplina porque alguien cometió un pecado, o no puede ni siquiera participar de la cena del Señor porque se supone que lo vieron en determinada parte o hizo determinada cosa. Y me doy cuenta, si estoy en el antiguo pacto, si en vez de restaurar castigo. ¿Están aquí, amigos? Eso es supremamente importante, es el núcleo del asunto, y por eso el Señor Jesús responde de esta manera. No es que pecó este ni sus padres. El pacto que yo vengo a representar no es buscando quién pecó o quién no pecó para sancionarlo o para dejarlo libre.
vengo a solucionar el asunto ese del pecado que los tiene alejados de la presencia de mi Padre y rota la comunión entre ustedes. Cómo nació no es el problema, si nació así, si es su culpa o no la causa. Mi Señor lo que viene a enseñarme es que el asunto como tal, el pañal sucio que es la ceguera de esta personita, no se lo vamos a imputar ni a sus padres ni a él, sino a la naturaleza caída de la humanidad desde el jardín cuando desobedecieron al Padre por primera vez. Entonces la humanidad de ahí en adelante nació caída. Y es la connotación de esto es que las personas pueden sufrir y seguirán sufriendo mientras no solucionen el asunto de nacer de nuevo, y solo se puede nacer de nuevo creyendo en la persona del Señor Jesús. Y solo puedo creer en la persona del Señor Jesús si el Espíritu Santo es el que me abre los ojos al nuevo nacimiento y me hace ver la bondad del Padre, que se llama gracia, en la persona de Cristo Jesús. De resto voy a vivir en esa guerra constante que se da a nivel familiar, a nivel empresarial, a nivel congregacional. Y usted puede encontrar una cantidad de situaciones aberrantes. Respondió el Señor Jesús: no es que pecó ni sus padres. Y observe, esto tiene un poder tremendo, es megatónico esto. Sino para que ¿qué? Para que las obras de Dios se manifiesten ¿en quién? En Él, en la persona lesionada, en la persona ciega. En este caso, el ciego de nacimiento. Dios puede obrar en medio de cualquier situación. Este pacto, el nuevo pacto, en la sangre del Señor Jesucristo, que nos restaura la comunión con el Padre, nos pone en una situación que por la humanidad jamás fue vista. Dios en el nuevo pacto, no es que cuando digo Dios puede obrar es porque tuviera alguna limitante, sino que el antiguo pacto era una camisa de fuerza muy pequeña, era algo para mostrar lo pecaminoso que el ser humano vivía y lo que el ser humano era. Ahora, una vez mostrado esto, nos viene a mostrar la libertad que hay en Cristo Jesús. Con razón el Señor Jesús dijo en el capítulo anterior: y conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Diga conmigo, libres. No estoy hablando de la libertad física, no estoy hablando de la libertad emocional solamente. Estoy hablándote de la libertad que una persona que conozca a Jesús en prisión puede experimentar, así tenga que purgar 4 cadenas perpetuas porque cometió tantas y tantas arbitrariedades, que va a quedar allí sepultado en esa prisión hasta que se muera, hasta que sus huesos se pudran allá con carne y todo. Es la libertad que siento en medio de la oscuridad. El Señor Jesús dijo: la oscuridad, la luz en medio de las tinieblas ¿qué? Resplandece. La luz en medio de las tinieblas seguirán hasta el final, pero aquellos que nazcamos de nuevo y aquellas que nazcamos de nuevo viviremos en esa luz. El Señor Jesús dijo: dejen que la cizaña crezca juntamente con el trigo, porque si se pone a arrancar la cizaña, que es tan parecida al trigo, pueden arrancar trigo en vez de arrancar cizaña. Dejen que al final de los tiempos yo vendré y con mis ángeles separaré la cizaña y la lanzaré al fuego, y el trigo lo almacenaré en mis graneros. Esa función solo le corresponde a Dios. ¿Están conmigo? Escuche pues: sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Mi Señor, nuestro Señor, en medio de cualquier situación puede rescatar, en medio de cualquier caso puede sanar, en la peor circunstancia puede obrar. Pero aquí es donde quiero que miremos: es para que las obras de Dios se manifiesten en Él. No es tanto para que el muchacho ciego viese, sino para que la grandeza de Dios se manifestara en cada milagro, en cada situación de nuestras vidas. Somos egocéntricos, caídos, pero cuando llegamos al Señor recuperamos el verdadero centro. Nuestro centro de vida es Dios, de manera que cada cosa que ocurre en nuestra vida es para la gloria ¿de quién? Para la gloria de Dios. Sin importar cuál sea la situación, Pablo dijo: denle gracias a Dios en todo, en todas las cosas, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Y aquí es
el por qué vino el Señor Jesús. El Señor Jesús no vino hace 2000 años para que cada 24 de diciembre lo recordemos con un regalito. No. El Señor Jesús no vino hace 2000 años para que cada Semana Santa la gente se sienta culpable porque religiosamente ha estado muy apartada de Él. No. Me es necesario hacer las obras del que ¿qué? Del que me envió. De Dios viene todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo ¿qué? Todo lo perfecto. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Jesús, el Señor Jesús, viene a cumplir un mandato del Padre que incluyen esta clase de obras milagrosas. Pues, en el nuevo pacto nosotros creemos que el Señor Jesús sana a las personas. Claro que sí, que el Señor Jesús, en su nombre podemos echar fuera demonios, claro que sí, que el Señor Jesús puede prosperar a alguien financiera y económicamente, claro que sí lo creemos, pero esa es solo una de las cosas que el Señor nos muestra en esta faceta de haber venido del tercer cielo a mostrarnos la voluntad del Padre. Las obras que vino a hacer el Señor Jesús incluyen esta clase de cosas que en la temporalidad animan al sujeto humano, es decir, llevaba hasta este tiempo, como vamos a ver, ciego, pero a partir de ese momento él empieza a ver. Sin embargo, esa persona ciega o esa persona vidente, después de ver, necesita entender que sin Dios no es nada, porque inclusive hay gente que viendo es más ciega que aquellos que no tienen visión, porque no están en las manos de Dios, siguen en tinieblas. ¿Están aquí mis amigos? Es claro. El asunto acá es algo que es más que lo humano, es algo que supera toda la imaginación humana, es un plan divino. ¿Qué ocurre con la religión? La religión nos coloca en un ambiente seguro en donde nosotros somos los que manejamos a Dios. Aún la persona atea que dice no creer en Dios está en un ambiente seguro donde él o ella gobiernan porque dicen que no creen en Dios y punto. Sin embargo, cuando el plan divino nos alcanza, nos coloca en la esfera de Dios, en cuya esfera no hay nada imposible. Diga conmigo, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios, manifestado por ejemplo en la concepción virginal. María, siendo virgen, es tocada por el Espíritu Santo y queda en embarazo, y entonces propicia un cuerpo para que el Cristo se encarne, y es a quien conocemos como Cristo Jesús. Para el Señor Jesús, que es Dios, no hay ningún problema en que se fueron los discípulos en la barca, como vimos en capítulos anteriores, y Él se va caminando sobre las aguas y no hay que buscar piedras debajo, porque para Dios no hay nada que imposible. Para el Señor Jesús no hay ningún problema que ve más de 5,000 personas con hambre y las alimenta a esas 5,000 personas y a los niños y mujeres que fueran con él, más o menos 15,000. Vimos la alimentación en el capítulo 6. Para el Señor Jesús, que es Dios, no hay ningún problema en llegar a una boda. Al muchacho le falló el presupuesto, no compró suficiente vino y él manda a llenar las canteras de agua y las convierte en el mejor vino jamás probado sobre la faz de la tierra. Para el Señor Jesús no es ningún problema nada. La gente caída que vive sin tener relación con Dios ve un imposible en cada cosa, ve un imposible tremendo. La humanidad toda mira hacia el Amazonas y dice: se acabó la humanidad, y Dios dice: un aguacero, y con un aguacero hago eso. ¿Están aquí mis amigos? Para la persona que tiene un problema grave a nivel de pareja, hay un imposible. Dios sabe que no hay nada imposible para Él, y si Él quiere, soluciona eso. Para una persona de nacimiento que se le ha negado la visión, además de una religión que encima le está diciendo, usted se imagina las conversaciones de ese muchacho jovencito en el colegio, allá en la sinagoga, cuando le daban clase de Biblia. Dicen: no, es que usted sí está llevado, usted nació así porque no sé, quién sabe qué pecado cometió en el vientre de su madre. ¿Qué malos pensamientos tendría usted en el vientre de su madre? O quién sabe qué hizo su abuela o su tatarabuela, su abuelo, recuerde. Y se levantó así. Entonces la humanidad se levanta así, con temor, llena de limitaciones. Pero cuando llegamos a Dios, para Dios no hay nada que imposible. Escuche,
me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Quién envió al Señor Jesús? Disculpen, ¿están aquí, amigos? Esto es importantísimo. Él dice, también me da el término de cuánto van a durar esas obras, en la cual el Dios Todopoderoso se incrusta en la humanidad y hace de la humanidad un caos, porque le enseña que hay cosas que solo Él puede solucionar. Dice Él, entre tanto que el día dura. El día acá del que está hablando el Señor Jesús no es el día solar, que empezó esta mañana a las 6 de la mañana y terminó ahorita a las 6 de la tarde. No. Está hablando del día de Dios para la humanidad. El segundo pacto inició hace 2000 años en la cruz del Calvario, en la sepultura y en la resurrección. Y tendrá vigencia hasta que el Señor Jesús venga por segunda vez. Recuerden que nos estamos desatrasando. Estas cosas que estamos hablando acá son las que el Señor Jesús inició hace 2000 años. Pero realmente los creyentes que hemos renovado entendimiento estamos en la expectativa de su retorno. Diga conmigo, el retorno del Señor Jesús. Mientras el Señor Jesús retorna, y el otro parámetro es que vino hace 2000 años, en ese periodo gente estará naciendo de nuevo durante todas las épocas y de todas las generaciones mientras el Señor Jesús viene, y estaremos viendo milagros, estaremos viendo prodigios, estaremos viendo grandezas de parte de Dios en medio de una humanidad que vive en tinieblas completamente caída. Las tinieblas no van a desaparecer, diga eso conmigo, las tinieblas no van a desaparecer, pero en medio de la luz vamos a resplandecer. Así estaremos nosotros. El día acá entonces, escuche, para cuando haga de cuenta, un versículo como estos es como la imagen que vimos al principio. Había unas ramitas ahí, unos árboles, hasta que alguien vino y nos dijo, mire el rostro. Lo mismo acá, en tanto que el día dura, no se está refiriendo al día solar de 6 de la mañana a 6 de la tarde, sino que se está refiriendo al día que hay establecido de parte de Dios entre su primera venida y su segunda venida, o sea, su retorno. En ese interregno, Dios estará haciendo toda esta clase de cosas para que la humanidad le dé la gloria a Él, una gloria que le había quitado por la caída. Ahora, dice el Señor, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Vendrá un momento en que la puerta se cierra. ¿Recuerdan? En el diluvio subieron todos los animales, subió la familia de Noé, y el arca la cerraron y ya no pudo entrar ningún animal más ni ningún ser humano más. Habrá un día para la humanidad que no tiene que ver con tiempo y espacio, porque vendrá el momento en que la puerta de este nuevo pacto se cerrará, y mientras eso ocurre, a nosotros en cada generación, los que creemos, nos corresponde trabajar. John, y dígame cómo trabaja uno, explíqueme cómo trabaja uno mientras el Señor viene. Pues en tu generación. Por eso tenemos que renovar la mente continuamente. Yo llego a un lugar donde hay un enfermo y en vez de ponerme a llorar con todos, pues en el nombre de Jesús extiendo la mano. Ay, si se muere, no es problema mío. Si se sana, tampoco es problema mío, porque el Señor Jesús es el que decide a quién. ¿Usted cree que era el único ciego que había? En esa época había muchos ciegos, sin embargo el Señor escogió a ese y mostró su grandeza para que la gente se doblegara ante Él. Ese es el asunto con los milagros. El asunto con los milagros malentendido es que yo que lo recibo, o soy conocido del que lo recibe, nos llenamos de vanagloria y pensamos que es que somos muy buenos y por eso el Señor nos hizo ese milagro. Y resulta que el milagro está dado es para que la gente reaccione, se pellizque, como dicen los muchachos, y entienda que hay un Dios por encima de todas las cosas. O no, el Señor Jesús, a quien le provoca, general del ejército sirio tenía lepra. Él acude a donde Eliseo. Ese general del ejército sirio le había causado tanto daño en las guerras a Israel que la gente lo veía pasar y lo menos que quería era que se sanara. Y Dios decide que ese hombre se sana, porque los milagros son para todos de parte de Dios. Dios no hace acepción de personas. ¿Qué ocurrió en ese hombre llamado Naamán? Resulta que cuando se vio sano, inmediatamente reconoció a Dios como su Dios y dijo que solo lo iba a servir a él y a nadie más. Eso es lo que ocurre. ¿Qué ocurre con un milagro malentendido? No me lleno de vanagloria y me voy a cuidar el milagro en vez de quedarme con el Dios que me lo dio. Usted
nosotros en estas décadas hemos visto una cantidad de gente que recibe su milagro. Se le restaura el matrimonio, la empresa se le levanta, consigue el trabajo, se casa por fin, los hijos se le sanan, empiezan una cantidad de bendiciones sobre su vida y se van a cuidar la bendición en vez de quedarse con el Señor. Se van detrás del milagro en vez de quedarse con el Señor de los milagros. En eso nos da un ejemplo Obed en el Antiguo Testamento. Resulta que David, por no saber llevar el arca de Dios a la tienda que le tenía dispuesta, hizo que fabricaran una carreta y tirada por unos bueyes. Claro, resulta que la carreta, los bueyes tropiezan y el arca que iba sobre la carreta empieza a inclinarse, a caerse, y Usa mete la mano y Dios, o la presencia de Dios, mata a Usa, que a propósito le estaba haciendo un favor al cajón Toda la gente queda llena de miedo, y en la primera casa que ven meten el arca. Y era la casa de Obed Edom. Y en esa casa, durante ese tiempo, mientras David iba a averiguar cómo era que se transportaba el arca, que era con los sacerdotes, empiezan a ocurrir una cantidad de milagros y de prodigios y que favorecen esa casa. Cuando David viene y se lleva el arca en hombros de los sacerdotes, como era, Obed Edom, en vez de quedarse ahí en su casa prosperada, llena de cosas, por fin habían podido poner el piso de la casa, que era en tierra, le habían podido colocar luces eléctricas a esa casa, y todas tenían carros parqueados ahí, porque Dios, los hijos llenos de salud, las hijas feas por fin se casaron, todo estaba bien. Resulta que Obed llega y dice: ¿me quedo aquí cuidando lo que Dios me dio o me voy detrás de la presencia de Dios? Y dice la Biblia que se fue detrás de la presencia de Dios, y después usted encuentra que más de 75 familiares de Obed Edom estuvieron en el tabernáculo de Dios sirviendo allí a Dios, porque se fueron detrás de Dios y no detrás de las cosas que Dios les había dado. Claro que he visto muchos milagros, y entonces la gente le pide una moto al Señor y ya no vuelve al servicio porque ese día tiene que lavar la moto. Sí, el Señor le da el carro y no vuelve al servicio porque tiene pico y placa, como si el del pico y placa fuera él, si el del pico y placa es el carro. Entonces, tantas cosas, hermanos, que ni para qué lo avergüenzo. Vendrá el momento entonces en que la puerta se cierra. La Biblia dice que vendrá un tiempo en que, 11:25 de Romanos, en que la plenitud de los gentiles hayamos entrado, y para los gentiles ya no habrá más entrada por este nuevo pacto, porque Dios se volverá a su pueblo y entonces se volverá hacia ellos, y el pueblo de Israel, muchos de ellos creerán. En fin, pero me metí donde no. La noche viene cuando nadie puede trabajar, y mire lo que dice el Señor: entre tanto que estoy en el mundo, mire lo que dice el Señor tan lindo, yo soy ¿qué? La luz del mundo. ¿Cómo así que mientras tanto que estoy en el mundo? Vuelvo al punto. Recuerden, es que somos muy cuadriculados. El Señor Jesús es asesinado en la cruz del Calvario, resucita al tercer día, está 40 días con los discípulos hablándoles del reino, luego asciende y se sienta a la diestra de Dios. Para muchos creyentes hoy, con mente sin renovar, piensan que el Señor Jesús ya no anda por aquí. Y resulta que el Señor Jesús dijo por allá en Mateo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta qué? Hasta el fin del mundo. El Señor Jesús es omnipresente porque Él es Dios, es omnisciente porque Él es Dios, es omnipotente porque Él es todopoderoso. Entonces Él está diciendo: entre tanto que estoy en el mundo, a eso vine, a trabajar, a eso fue enviado, a trabajar. Mientras no retorne por segunda vez, luz soy del mundo, soy la luz. Es más, está refrendando lo que dijo en el capítulo 1. Usted no me puede captar a fondo si no ha estado con nosotros, o por lo menos no se ha escuchado lo que desde el capítulo 1 venimos enseñando. Aclaro, yo ya renuncié a predicar hace años. Estamos leyendo mejor la Biblia juntos. Renuncié a eso que todos los pastores, yo no sé cómo hacen para liberarse del estrés. Cada semana tienen que sacar 2 hits. Uno el miércoles y otro el domingo. 2 hits de predicación que tienen que impresionar a la gente, de manera que la gente diga: sí, qué bien, Dios me habló. Qué tensión tan tremenda. Mientras que cuando uno lee la escritura con la congregación, yo no tengo que inventarme nada, porque desde el capítulo 1 vengo y he llegado con ustedes al capítulo 9, y si Dios lo permite llegaremos al 21. Entonces el asunto acá es que yo no tengo que estar un martes por la noche: Espíritu Santo, ilumíname, que le digo a la congregación que, y el domingo otro, y entonces
Cuando yo predico de añadiduras, diga conmigo, añadiduras. El asunto con las añadiduras es que son buenas, pero son temporales. Una añadidura es la vida matrimonial. Entonces me jalo una buena predicación sobre la vida matrimonial. Y ese día la gente que tenía problemas en el matrimonio viene y me dice: pastor, Dios me habló. Ya no le vuelvo a pegar a mi marido. No, por lo menos con el bate ese. ¿Sí? Pero el que tiene problemas financieros, como esa no es su añadidura, se me arrimaba y me decía: ay no, y no lo sentí. No sentí nada, no se me puso nada como de gallina, nada. Entonces uno sale todo desmotivado porque claro, como estaba componiendo canciones para el respetable, pero resulta que ahora estamos dándole toda la gloria y toda la honra ¿a quién? A Dios. Entonces no hay ninguna tensión ni nada. Luz, ¿soy de qué? Del mundo, porque Él vino a dar vida eterna a todo aquel que en Él creyera, porque todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida ¿qué? Eterna. Luz soy del mundo. Diga conmigo, metodologías. Pues, estamos allá hace 2000 años. Usted y yo somos parte del paquete de gente que está mirando si ese es Dios o no es Dios. Y en ese escenario del ciego ahí, aclarando con los discípulos que no es el pecado de él ni de los papás, todas estas cosas, el Señor Jesús llega y dice: se llena de saliva la boca, ¿sí? Y escupe, diga conmigo, escupe. Y escupe en la tierra. Y escupe en la tierra. Y hace lodo, ¿me entiende? Baba lodo, saliva lodo. Y se arrima al ciego y le unta con ese pegote los ojos. Así, bien pegadito. ¿Qué cree que puede pensar usted? Hay otra, allá en el Evangelio de Marcos, si mal no estoy, hay un tipo que es, creo que mudo, sí, cierto, y el Señor Jesús le hace abrir la boca y le escupe dentro de la boca. ¿Usted qué cara me pone si un día viene y me dice: pastor, me siento como enfermo? ¿Cierto? Digo, pasen el hermano al frente. Sí, abra la boquita y le escupo dentro de la boca. Sí, con este aliento de 24 horas. Después de frijoles, chicharrón, todo eso. ¿Qué cara pone usted? ¿En serio? Mínimo. Me recuerda a doña Susana, que es mi mamá. Dice: que gente tan cochina, pero no, y yo con esta asepsia, ¿cierto? Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Curiosas metodologías las de Dios, nuestro Señor. Dios puede hacer lo que le dé ¿qué? Su divina voluntad. Además, todo en Él es digno, espectacular. Entonces, mi hermana, cuando usted empieza bien pegadita a usted del Señor, su marido bien inconverso, bien enajenado por allá haciendo, entonces: Señor, toca a mi marido. Entonces dice: que lo toque. Yo lo toco. Usted sabe que solo un toque de Dios es un gran empujón. Sí, y Dios lo toca. Y le empieza a ir mal, más mal que a los perros en el culto. A él es terrible, se le fracasa esa empresa, se le dañan todos los negocios. Y usted: Señor, es que el Señor lo acabó de escupir y lo está sanando a su manera. Diga conmigo, es a su manera. ¿Sí? Usted tiene una esposa que no le copia, es que no le copia, además no puede, porque recuerde que quiere hacer de nuevo. Señor, tócala, Padre. Y Dios puede hacer algo así, la escupe. Y algo bien tremendo, el lodo se lo unta. ¿Por qué? Porque las metodologías de Dios escapan a nuestros pequeños cerebritos de orden y de asepsia. Y miren lo que ocurre, dice la Escritura: y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Ahora, ¿quiénes iban con el Señor Jesús en ese momento? ¿Quiénes? Que iban preguntando si había pecado él o los padres. Cuando él, recuerden que el tipo no veía, por lo tanto él no vio que el Señor escupió e hizo esa vaina, ¿no? Entonces él sintió que le pusieron ahí, pero los discípulos al lado dicen: uy, no,
qué pena nosotros andando con este señor, ¿cierto? Porque el Señor Jesús a veces hace cosas así. Él hace cosas extraordinariamente incómodas, demasiado incómodas. Nos sacan a nosotros de nuestra religión, de nuestro estrato. Usted imagínese una persona bien estratina que la escupan así, ¿cierto? El asunto se vuelve como pero sin embargo los resultados se ven. No era que se fuera a bañar, se fuera a lavar allí en el estanque de Siloé, que quedaba a la vuelta, no, eso quedaba lejos. Pero cuando el Señor Jesús, que es el portador de la verdadera agua, porque recuerden que Él dijo: el que beba de esta agua no tendrá sed, ¿qué? Y de su interior brotarán ríos de ¿qué? De agua que saltan ¿para dónde? Para vida eterna, para vida eterna. Entonces el ciego, que está bien necesitado, fue y se lavó y regresó ¿qué? Bien, hermano, así que me escupa todo lo que quiera el Señor. Ese es el asunto. Cuando me meto en manos de Dios, Él puede hacer conmigo lo que le provoque. Job se levantaba todos los días a orar al Señor: Señor, tú eres lo máximo, Señor, nadie como tú, grande es el Señor, qué bueno es Él, ¿cierto? Y un día Dios dice: le voy a dar una lección a Satanás. ¿Con quién humilló a Satanás yo en esta tierra? Y empezó a buscar Job, por la J, siempre empieza por la J. Y ya vio todo lo que le pasó. A este señor le fue bien, pero el milagro que Dios le hace a Job es todavía mayor, porque Job termina diciendo: yo hablaba de lo que no entendía, y de oídas te había oído, y yo creí que sin mis hijos no podía vivir, y veo que me has dado otros. Y yo pensaba que sin mis camellos no podía sobrevivir, y me has dado otros. Y yo pensaba que en la casa tan hermosa que le había construido a mis hijos, grande, de techos altos, no podía sobrevivir, y me has dado otra. ¿Sí me estoy haciendo entender, amigos? Dios te saca completamente de tu manera humanoide de vivir. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Esto me lleva a pensar que Dios da instrucciones y hay que obedecerlas. ¿Por qué? Porque los resultados con Dios se obtienen a través de la obediencia. Este milagro creativo, porque había nacido sin visión, generó que algo que nunca se tuvo, ojo pues, no era que él tuvo la vista y la perdió, es algo que nunca se tuvo. Él jamás había visto, ahora puede ver. No es que yo perdí tal empresa y la volví a recuperar, no, es que no tenía y ahora la tengo. Y aquí es donde viene el asunto que quiero que entendamos a fondo. Diga conmigo: el pastor quiere que entendamos. Lo que es un milagro para ti es un grave problema para los que sin fe están a tu alrededor. Lo que quiero decirte es que cuando Dios tiene la misericordia de interesarse en ti y de hacerte un milagro, automáticamente te meterá en problemas con los demás. Tú no puedes pensar que la humanidad caída y en tinieblas va a estallar en aplausos porque Dios acaba de hacerte un milagro en la manera que a ellos no les corresponde o no les compete. Porque Dios hace caminos donde ¿qué? Donde no los hay. No es que la carretera estaba sin pavimentar y la pavimentó, no, es que no había carretera. Es que no había visión. Es que nosotros creemos en los milagros, y un milagro es precisamente eso, algo que se escapa completamente a nuestra manera de ver las cosas caídas. Este milagro creativo generó algo que nunca se tuvo, no generó algo que se había perdido. Eso es lo que Dios hace, te cambia completamente, te vuelve otra persona. Cuando Dios llega a tu vida, la persona que eras ya deja de existir, es completamente apartada y te hace una nueva criatura, porque el que está en Cristo, ¿nueva qué? Las cosas viejas ¿qué? Pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Por eso cuando tú llegas a Cristo y realmente naces de nuevo y renuevas entendimiento, te encuentras con gente de tu pasado y te miran raro, no entienden que, claro, el estuche sigue siendo el mismo, la misma espectacular y hermosa persona, pero por dentro ha cambiado todo, tu manera de reaccionar, tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de hablar, hasta te cambia
tu manera de hablar. Eras un mordaz, vulgar y grosero de vocabulario. Y al otro día los madrazos te saben a estiércol en la boca y no los puedes volver a decir. Al otro día te levantas y esa vida de chismotorreo te asusta, te asombra, te quieres esconder. Al otro día, si habías estado acostumbrado a hacer un alambique bebiendo desde muy temprano hasta largas horas de la noche, ahora lo miras como un vómito. Me estoy haciendo entender, amigos. Cambia completamente todo. No es que te va cambiando de a poquitos. Eres una nueva ¿qué? Criatura. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Qué ocurrió con los demás? Entonces, ¿los qué? Los vecinos. Meta ahí en los demás su papá, su mamá, su tía, su abuela, el primo ese de las pilatunas, todas esas cosas. Los compañeros, todos. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, miren lo que decían. ¿No es este el que se sentaba aquí y mendigaba? ¿Qué más le quedaba a un ciego? Mendigar. Le dañó inclusive el trabajo. Sí, le dañó el trabajo, no. Pues si era ciego de nacimiento, desde chiquito andaba por ahí pidiendo en los semáforos. Y ahora resulta que ve, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a sacar los ojos o qué? No. Era su condición, mendigo. Es difícil para una persona que lo tiene todo pensar que es mendiga. Hablemos del joven rico. Qué pena con él, pero siempre cae. Este joven rico estaba en peor situación de ceguera que este que no veía. Este joven rico estaba en peor situación de manutención que este que mendigaba para comer. Ese joven rico estaba en peor situación motriz que este que no podía caminar sin un palito o sin un perrito, sin alguien, un lazarillo que lo guiara. Ese joven rico viene al Señor en su religión de bondad, dice: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Pero la pregunta era buena. Dijo: ¿qué he de hacer para heredar qué? La vida eterna. El tipo tenía la pregunta correcta, pero la actitud incorrecta. Entonces Jesús le: ¿quieres vida eterna? Con mucho gusto. Vaya, venda todo lo que tiene y regáleselo a los pobres. Y vuelve y seguimos juntos. Pero se fue muy ¿qué? Triste, porque tenía ¿qué? Tenía mucho. Él no entendió que lo que el Señor Jesús quería era hacerle un favor al librarlo de todos los trebejos que le impedían pasar por la puerta estrecha que lleva hacia la vida eterna. Y dice la Escritura que se fue triste y el Señor Jesús se quedó mirándolo lleno de amor, porque Él ama a la humanidad, y le dice a los discípulos que estaban ahí: qué difícil es para un rico entrar ¿dónde? En el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Y empezó a explicar la situación más a fondo. Entonces lo que quiero decirte es que cuando realmente Jesús toca tu vida, tu pasado quedó atrás. No importa lo que los vecinos digan o lo que la gente cercana tuya siga reclamando de ti. Tú puedes encontrar madres o padres estancados en su religión de ceguera, que Dios les sana a un hijo o a una hija de la drogadicción y cometen esta ridiculez de decir: lo prefería drogadicto que ahora metido en eso. Pero por favor, ¿nos muestra la ceguera o no nos muestra la ceguera? Y hemos sido testigos de muchas situaciones así. No es este el que se sentaba y mendigaba. Entonces la gente, claro, unos decían: él es. Primer grupo opinando: sí, él es. Segundo grupo opinando: otros: a él se parece. Y finalmente él, que no era mudo, solo era ciego, ex ciego, dice: no, es que yo soy. Yo sé que fui mendigo, yo sé que fui ciego y yo sé lo que ahora soy. ¿Qué nos mata a nosotros? Que seguimos comportándonos como mendigos y como ciegos por temor al que dirán. Y el Señor Jesús me dice claramente que el que se avergüence de Él aquí entre los seres humanos, Él se avergonzará de esa persona ese día delante del Padre y de sus santos ángeles. Yo no quiero que por darle gusto a la gente
por muy querida que sea, por mucho que haya caminado conmigo, yo me pierda la bendición de caminar eternamente con Dios. Mire al de lado, dígale, ay, ay, ay. Dígale al de lado, no te metas entre Dios y yo. Pues que no estamos comparando. Tu marido no te puede decir, mi amor, entre Dios y yo, pelea mal casada. Pelea mal casada. O una mujer que le diga a su marido, entre Dios y yo, no me dé ideas, no me dé ideas. El asunto es que Dios no me está ofreciendo un amor carnal de mujer o de hombre o de hijo o de padre o de madre. Él me está entregando la eternidad y hacia esa debo caminar, porque para eso me hizo libre. Diga conmigo, y conocí la verdad. Y la verdad me hizo ¿qué? Libre, completamente libre. Completamente libre. Diga conmigo, yo soy. Póngase en pie, dejemos ahí por hoy. Di conmigo, Padre Celestial, gracias por enviar a Cristo Jesús, la luz del mundo. En un tiempo anduve en tinieblas, pero ahora camino en tu luz admirable hacia la eternidad. Gracias porque me has sacado de mi zona de confort. Gracias porque me has establecido en tu reino como hijo. Gracias porque eres mi Padre y yo soy tu hijo. A ti sea toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. La emoción. Vamos a compartir la cena del Señor, amigos. Van a recibir los elementos de la cena en este momento. Gracias. La cena del Señor, dice el apóstol Pablo, que él recibió del Señor Jesús esta revelación. Dijo que cada vez que participaran de la cena del Señor, la muerte del Señor anunciaban hasta que Él retornara. Se está refiriendo a que en esa cruz del Calvario, cuando el Señor Jesús derrama su sangre preciosa y entrega su vida, cuando Él dice al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es un hecho ya pasado e histórico, pero que está vigente para que en cualquier generación de la humanidad, escuche bien, en cualquier generación de la humanidad, toda persona que reciba la bondad del Espíritu Santo de ver ese hecho sacrificial en la cruz, pasará de muerte a vida, pasará de ser criatura de Dios a ser hijo e hija de Dios, y estará sumándose a la gran cantidad de seres humanos que durante todas las generaciones desde hace 2000 años estamos esperando el retorno del Señor. Así como Abraham en su respectiva generación, como el Señor Jesús nos dijo en el capítulo anterior, que Abraham vio su día, el día del Señor Jesús, y se gozó. Entonces nosotros, al participar de la cena del Señor, lo hacemos con completa cordura, entendiendo que gracias a estos símbolos, que el vino simboliza la sangre del Señor y el pan simboliza su cuerpo, nosotros estamos refrendando nuestra fe en ese sacrificio perfecto que hubo en la cruz del Calvario. Y que gracias a que nuestra fe está colocada en ese sacrificio perfecto, podemos esperar su retorno sin ningún temor, porque estaremos a su lado para siempre. Pero también le recordamos a los que no han nacido de nuevo que pueden ingresar a este gran paquete de personas que estamos esperando al Señor. Nadie más está, solo la iglesia del Señor está esperando al Señor. Solo la iglesia de los nacidos de nuevo con mente renovada están esperando al Señor. La gran mayoría de gente está radicada acá en el planeta y ha decidido vivir en este planeta y afianza sus estacas en este planeta como si se fuera a quedar para siempre. Pero resulta que los que hemos creído en Dios estamos sin equipaje, porque no necesitamos llevar nada, listos para irnos con Él. La gente que no ha nacido de nuevo se levanta todos los días diciendo, qué gran día para vivir. La gente que ya nació de nuevo se levanta todos los días y dice, qué buen día sería para morir, porque partiría con mi Señor. Aquí no me ataja absolutamente nada. Fuerte, es muy fuerte. Di conmigo, Padre, gracias por tu palabra.
que me dice que en el nuevo pacto ha sido anunciada la reconciliación tuya con la humanidad, no de la humanidad contigo, tuya con la humanidad, porque toda la gloria de este asunto te pertenece a ti. Podemos comer el pan y beber el vino. Ahora sí podemos ir en paz. Dios los bendiga a todos.